Buenas tardes a todas y a todos y bueno, espero que aunque esto sea como el final de la mañana, todavía tengamos un poco de energía para compartir algunas experiencias y criterios de trabajo con las víctimas. Los mayas, yo trabajé muchos años, bastantes años en Guatemala, y aprendí de los mayas que los caminos son de ida y vuelta, ¿no? Si tú vas a preguntar es porque vas a hacer, ¿no? Si vas a enseñar, entre comillas, también es porque vas a aprender, ¿no? Y buena parte de lo que yo voy a compartir aquí tiene que ver con aprendizajes hechos con mucha gente en diferentes países, de lo que hemos ido desarrollando en todo este tiempo como un enfoque psicosocial y un trabajo con las víctimas, ¿no? Y voy a entrar directamente al tema, ¿no? Gracias a los organizadores, el Instituto de Psiquiatría de la UNAM, el Médicos Sin Fronteras, las personas que nos habéis invitado y coordinado todo esto. Pero voy a entrar directamente, digamos, en el tema, ¿no? Bueno, ¿por qué necesitamos una perspectiva psicosocial? Bueno, creo que ha quedado claro en los 2 días que llevamos acá que estamos hablando de un carácter amplio de la violencia, estamos hablando de muchas víctimas, estamos hablando de que en la violencia están implicados factores estructurales y políticos, ¿no? Esto no son casos aislados de agresiones individuales, ¿no? Tienen otra lógica diferente, que en todo esto impactan las políticas institucionales y públicas, ¿no? Una comisión de víctimas, la PGR en la investigación, qué se hace con los casos, todos esos factores tienen una implicación en la situación de las víctimas, se convierten en parte de los problemas muchas veces, ¿no? Y también cuáles son las respuestas comunitarias y sociales frente al problema. Es decir, el problema se acepta o no, las víctimas en sus comunidades tienen acompañamiento o tienen aislamiento, cuáles son las consecuencias que tienen en su medio social, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a que necesitamos otros enfoques. Y los enfoques más de la salud mental individual nos sirven para los problemas, las dinámicas y sociales y políticas, o necesitamos ver cómo ampliamos una perspectiva que realmente ayude a desarrollar el tema que se ha discutido ahora mismito, ¿no? De las políticas públicas, pero también de los procesos de ayuda a la gente. ¿Qué es lo que sirve de ayuda? ¿Qué es lo que hemos aprendido en todos estos años respecto a las prácticas profesionales? Yo me voy a centrar más en esto, en los temas que tienen que ver con el acompañamiento y como las cosas que creo que son claves respecto a lo que hemos aprendido. Bueno, una cosa que hemos aprendido, y es la primera mesa del día de hoy, algunas cosas de la primera mesa del día de ayer nos han puesto encima de la mesa, es que, primero, que cuando hablamos de la violencia tenemos que entender a qué nos está dando. Hace unos años empezaba a trabajar con familiares de desaparecidos en México, 10 años, con 9 años, los primeros talleres que hicimos con familiares de desaparecidas, empezamos a discutir, bueno, ¿qué es esto de la desaparición? ¿A qué se está enfrentando México? ¿No? Me recordaba mucho cuando fui la primera vez a Colombia, ¿no? Yo venía de trabajar en la guerra en El Salvador, en la que uno tenía la dinámica del conflicto armado muy clara, venía después de la experiencia de trabajo en Guatemala, en la que estaba toda la perspectiva indígena que hace las cosas distintas también, pero que había una lógica insurgente y contrainsurgente. Cuando fui a trabajar a Colombia, muchos amigos me dijeron, ¿para qué vas a Colombia si aquello no hay quien lo entienda? ¿No? Y nos tocó inventar una frasecita que decíamos, Colombia es un conflicto complejo, no confuso. Y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Porque si no tenemos metodologías, maneras de entender la dinámica de la violencia, estamos perdidos cuando políticas públicas, acciones de acompañamiento, trabajo con los casos, si no sabemos bien a qué nos estamos enfrentando y cómo llamamos a las cosas, ¿no? México hay un problema en este sentido, porque si se invisibiliza, digamos, el fenómeno de la violencia, o aparece solamente como una crónica roja, ¿no? De las víctimas, de los cuerpos calcinados, de las imágenes del terror que aparecen a través de los medios, pero no hay una invisibilización del problema, hay a veces una invisibilización de la responsabilidad o incluso una justificación en esta lógica de los enfrentamientos. Si uno pregunta en el mundo qué pasa en México, te van a decir narcotráfico. Y vamos a llegar a un tópico de respuesta que no te ayuda a entender la dinámica de la violencia, ¿no? Bueno, otro elemento que creo que es importante es, bueno, necesitamos llamar a las cosas por su nombre. En Colombia,
el Estado inventó la frase o la expresión falsos positivos para hablar de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del ejército para cobrar una recompensa por guerrillero vivo o muerto, ¿no? Y eso no es un falso positivo. Falso positivo es te da mal el análisis de sangre, ¿no? Y te dijeron que tenías anemia, resulta que no, porque todo ese lenguaje invisibiliza y naturaliza la violencia. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando yo fui parte del grupo de expertos, muchos de la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa, y cuando llegamos al país dijimos, bueno, esto es un caso de desaparición forzada, no es un caso de secuestro agravado, es un caso de desaparición forzada. Llamemos a las cosas por su nombre, porque solo cuando podemos llamar a las cosas por su nombre vamos a poner las bases para tomar una conciencia de lo que uno se enfrenta y también desarrollar parte de las políticas entonces que toca para enfrentar esa situación. Otra cosa que creo que es importante, también necesitamos maneras de cómo se representa la realidad. Vivimos ya en Colombia, ¿no? En Colombia el número de los desaparecidos empezó a bajar cuando se quitó la casilla en el registro de víctimas en el primer gobierno de Álvaro Uribe sobre el registro de los desaparecidos. O los desplazados empezaron a convertirse en personas en reinserción. Y Colombia tiene el segundo número de desplazados del mundo, ¿no? Esos son 6 millones de desplazados internos, pero ese problema de 6 millones de desplazados internos no es un problema de derechos humanos, o no ha sido un problema de derechos humanos, ha sido un problema de ayuda humanitaria, como si 6 millones de personas se hubieran ido de sus casas, lógica detrás, ¿no? Sin una dimensión política y de derechos humanos detrás. Entonces, creo que estos son elementos respecto a México, en el que, entre comillas, estas cosas no pasaban, esto era cosa de otros, ¿no? Aunque sí pasaban, ustedes lo conocen mejor que yo. Necesitamos tener una dimensión que nos ayude a entender esa representación de la realidad. Los números sirven, sí, ¿no? Antes estábamos en la mañana, ayer se habló de las estadísticas de mortalidad violenta, ¿no? Pero había que incluir en esa mortalidad las muertes en vida como un nuevo indicador, que antes se decía, ¿no? ¿Cuántas muertes hay? Sí, ¿y cuántas muertes en vida hay? ¿No? Porque estos son los dolores invisibles, las cosas que no entran en la epidemiología del sufrimiento. Y en la discusión, incluso en México, durante este tiempo, es ¿suben o bajan los desaparecidos? Como si estamos hablando del índice de precios al consumo o si estamos hablando de la inflación, ¿no? Cuando estamos hablando de un montón de impactos, consecuencias acumuladas en el tiempo que van a lastrar las próximas generaciones. No es una cosa que ahora resulte que hay un 2% menos, a qué bien, no, es que las cosas, sino el acúmulo de todo eso está siendo brutal ya para el país, ¿no? También sabemos que hay una cosa bien importante. Estoy hablando de factores un poco generales, pero porque me parece que es importante entender y centrar el tema en México que estamos hablando. Hay un tema central que es la impunidad. La impunidad es un factor de enfermedad. Primero, porque la impunidad reproduce la violencia y en México hay un problema estructural en la relación entre corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos. La única manera de quebrar ese círculo es quebrar la impunidad. Si no se quiebra la impunidad, el círculo va a seguir operando porque las condiciones estructurales para la violencia no van a cambiar. Entonces, el punto central es la impunidad, porque es lo que va a traer ciertas garantías de no repetición. Si no se quiebra la impunidad, no hay garantías de no repetición, no va a cambiar la dinámica de la violencia, primer punto. Y porque la impunidad genera, lo que ya se ha discutido antes en la mesa anterior, formas de revictimización hacia la víctima, ¿no? A la persona que denuncia, que se le persigue, que se desplaza, etcétera, y va a traer también formas de victimización secundaria, es decir, cómo se le golpea a la gente a través de investigación, a veces incluso a través de los sistemas de ayuda. Si no se quiebra la impunidad, el impacto asociado a las formas de victimización después del hecho traumático, o sea, el hecho traumático, pero todo lo que pasa después debería ser un camino de recuperación, ¿no? Al menos de no hacer daño a la gente, al menos de ayudar a no poner nuevos mecanismos y estresores frente a la situación de la víctima. En muchos casos, también en el caso de México, es que en contextos de impunidad los fenómenos de victimización que vienen después se convierten en una parte fundamental del problema. Y eso uno puede decir, bueno, es que a veces la violencia, el hecho traumático no se puede evitar. Bueno, en parte sí se podría evitar, pero lo que sí se puede evitar son todas las cosas que a la víctima le pasan después y que le van golpeando en el camino, ¿no? Y por último, bueno, también esa impunidad es un mecanismo educativo. Cuando nosotros vinimos con el caso de los 43 desaparecidos en México y nos juntamos con los primeros periodistas, académicos, etcétera, mucha gente nos dijo, ustedes no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque tiene un impacto y es la impotencia aprendida. Uno aprende al final que no se puede hacer, que no hay más remedio más que adaptarse para sobrevivir, y creo que eso es parte de lo que hay que cambiar.
¿no? Hay que potenciar, a veces ahí aparecían las cosas en Tamaulipas, en lugares en los que parece que no hay nada, de repente hay experiencias, hay elementos en Juárez, en los que, bueno, eso fue el nivel más alto de eclosión de violencia hace unos años, ¿no? Y también una fuerte movilización alrededor, y hay que potenciar todas estas herramientas, instrumentos, actores que sí están haciendo cosas frente a esto y que no se han creído el mandato de la impunidad, el mandato de la impotencia, ¿no? Y por otra parte, así introductoria, digamos, entender esa lógica, ¿por qué se da el nivel de violencia que vive México? Bueno, yo diría, si hay una guerra contra el narcotráfico o una lucha contra el narcotráfico, es mucho más inteligente perseguir al dinero que perseguir a la gente. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es una industria. Lo que uno tiene que buscar es cómo se persigue el dinero. Ahí es donde se acaba todo. Nos lo explicaba antes Carlos hablando de Juárez, ¿no? Y del trabajo suyo allá. Ahí nos está hablando de las dimensiones. ¿Dónde ponemos el foco de la política pública? No solamente la política de atención a las víctimas. La política de prevención tiene que pasar por la investigación en criminal en serio y de las violaciones de derechos humanos, ¿no? El GIEI dejó en su último informe 22 puntos que tienen que ver con las reformas estructurales para la investigación criminal y las violaciones de derechos humanos, que son una plataforma para quebrar la impunidad y para generar mayores niveles de salud. Hay que ver estas cosas ligadas también a la salud, como también se decía en una de las mesas, y no como una con los abogados, con los juristas, con los fiscales, ¿no? Tiene que ver con las políticas que pueden ser transversales. Y porque todas las formas de violencia colectiva o generalizada, o todas las formas de guerra, se limitan a una fracción: control de la población y control del territorio. Claro, México no vive una guerra como la vive El Salvador en los años 80, en lo que el control de la población y el control del territorio tenían que ver con una lógica contrainsurgente, pero tiene control de la población y control del territorio para el tráfico, por ejemplo, de personas, o para el narcotráfico, fundamentalmente, ¿no? Y las drogas van hacia arriba y las armas bajan hacia abajo. Y la protección de los corredores y la protección de ciertos lugares y el control del territorio a través de mecanismos como de la delincuencia organizada son un elemento fundamental para entender la dinámica de la violencia. Porque luego tú ves el caso, te llega el caso, o te llega la comunidad, o el pequeño grupo de desplazados, pero lo que tienes que entender detrás es esas otras dinámicas de violencia que se dan y cuáles son los mecanismos que la hacen posible. Si quiere haber una política de prevención, en el caso de México, tiene que pasar por una cosa que nos dijo un investigador jesuita, Ricardo Falla, en Guatemala, cuando estábamos investigando las masacres. Haciendo el REMI, ese informe, el trabajo de reconstrucción de la memoria histórica de Guatemala, ese informe Guatemala Nunca Más, le pedimos que nos diera una charla y que nos ayudara a ver cómo íbamos a investigar las masacres. Es decir, los fenómenos de violencia masiva contra comunidades. Porque una masacre no es llegar a un sitio, coger una metralleta o lo que fuera y disparar contra toda la gente, ¿no? Es otras muchas cosas, ¿no? Y él nos dijo, miren, la masacre es trabajo. Y nos dejó con la sangre helada, ¿no? ¿Cómo la masacre es trabajo? Sí, la masacre es trabajo. Y nos empezó a contar la masacre de la finca San Francisco, una frontera con México, en la zona que se llama Huehuetenango, cómo el ejército bajó en los helicópteros, cómo la gente que iba a ser masacrada ayudó a sacar las cosas de los helicópteros, cómo empezaron a matar a unos frente a otros, unos en la iglesia, ¿no? Y el sobreviviente, Ricardo Falla tomó su testimonio, contó después cómo se desarrolló la masacre y cómo que duró 2 días, como mientras estaban matando a gente, otros estaban preparando la comida. Y cómo hubo música después. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen posible la violencia? Antes hablaba del caso de Tamaulipas. ¿Qué es lo que hace posible de una semana o 10 días a la gente del caso de San Fernando, ¿no? Se le baje de los autobuses, ¿no? Y terminen todos apareciendo en una fosa o en donde fuera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen posible eso a gran escala? Porque si eso no se desmantela, si no se desmantelan los mecanismos que hacen posible la violencia, la impunidad es uno, pero también hay otros, la persecución del dinero es otro, el desmantelamiento de estos mecanismos es otro, lo que vamos a tener es la reproducción de esas cosas, que es lo que se ha visto en los últimos tiempos en el caso de México. Entonces, bueno, esto sé que a veces nos queda muy grande, a todos y a todas, a mí también, nos queda muy grande, pero necesitamos entender esta lógica también para saber a qué le estamos apostando y para qué tiene que servir esto que llamamos trabajo psicosocial, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de Colombia, ¿no? Dice, estamos en un taller, en un barrio
del Boston, Barranca Bermeja, el sitio duro de la violencia esos años en Colombia, ¿no? Donde estaba el conflicto armado más duro, y estamos teniendo un taller sobre el miedo. Primero porque es el elemento central de la experiencia de las víctimas. Si algo nos vamos a encontrar con la víctima es el miedo. El miedo a hablar, el miedo a decir quién fue el que le produjo los hechos, el miedo a que no le van a entender cuando va a una atención. ¿Cómo le voy a contar estas cosas si no me va a entender? ¿No? El miedo es una experiencia que va a marcar profundamente la experiencia de la víctima, y algo frente a lo cual tenemos que tener también capacidades de manejo y abordaje, ¿no? Estábamos en este taller grupal y en uno de los momentos yo les pregunté, bueno, ¿el miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué? Porque hay que ponerle rostro al miedo, ¿no? Yo siempre hablo de que el miedo es el miedo al cuarto oscuro y el miedo al perro que muerde. El miedo al perro que muerde es una amenaza determinada. Cuando uno sabe que hay un perro que muerde ahí en la puerta, todos tenemos hambre, queremos ya irnos a comer y tenemos que buscar una estrategia frente a eso, ¿no? Y buscamos a alguien que ponga la pierna mientras el resto salimos tranquilamente, ¿no? O esperamos a que se canse el perro, o buscamos una salida por allá. Y al cuarto oscuro, ¿no? El miedo es que es un miedo a una amenaza indeterminada, que no sabemos de dónde nos van a golpear, qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Y creo que tenemos que pasar de ese cuarto oscuro al perro que muerde, porque si no le ponemos nombre a esos miedos, si no ayudamos a las víctimas a identificar también dónde están las fuentes de peligro, a los defensores de derechos humanos cuáles son los factores de riesgo, no vamos a poder tener tampoco una estrategia de acompañamiento. Estábamos en esta lógica y los jóvenes se van a un sitio y empiezan a hablar de sus miedos, y los adultos y las adultas se van a otro sitio y empiezan a hablar de sus miedos. Y yo escribí después, digamos, esta pequeña nota, ¿no? Que dice, los jóvenes del grupo ponen todo donde los demás ponemos solo los pedazos, ¿no? Mientras los mayores hablábamos del miedo al ejército, al perro que muerde, o sea, muy concreto, ellos dicen el miedo al futuro, una cosa muy general. Mientras las mujeres explicaban el miedo a la balacera, ellos y ellas dijeron el miedo a hacerse insensibles, ¿no? Y el miedo a no dejar de tener, que es el espejo en el que se miran todos los demás. Cualquiera podría decir que es un problema de experiencia, que los jóvenes tienen menos experiencia que los adultos, por eso hablan de miedos más existenciales y los adultos de miedos más concretos. Pero no. Cuando hablan de la muerte, resumen los miedos de Colombia, a morir y no saber por qué, ¿no? Es decir, la lógica de la violencia, sabemos que la gente que le puede dar sentido a un hecho traumático se va a poder recuperar mejor que la gente que se queda en la confusión o la culpa. La búsqueda de sentido es un intento de tratar de reapropiarse del control de la vida. Y sabemos que en contextos como el mexicano o como el colombiano, más complejos, más confusos, cuando uno no puede identificar a qué se está enfrentando directamente, las posibilidades de dar sentido a ese dolor, a esa experiencia, son más difíciles, son más complejas. Hay que trabajar más en la complejidad que en los esquemas sencillos que nos pueden ayudar tal vez en otros contextos. Bien, necesitamos entonces, desde el punto de vista social, los modelos clínicos no nos ayudan a entender las dinámicas de violencia colectiva y masiva con otros componentes, ¿no? Necesitamos también un enfoque psicosocial que ponga incidencia en las fuentes de malestar, en las políticas públicas, no solamente en la atención individual. ¿Qué es lo que tiene que cambiar de la atención? Ayer hablábamos en la mesa en la que estaba en la tarde sobre cómo documentamos las cosas, cómo visibilizamos. A veces usamos las herramientas del diagnóstico clínico para visibilizar. Ayer empezado este congreso, esta conferencia, hablando de el estrés postraumático, los niveles que se daban en ciertas poblaciones con respecto de otras. En la tarde se presentaron algunas cosas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a visibilizar un impacto que parece que no existe, que solamente la noticia lo mataron, lo persiguieron, lo torturaron y punto. No, hay impactos. Y es una manera de tratar de valorar esos impactos, pero es una manera muy limitada, ¿no? Si empezamos a valorarlo también los impactos y las causas, más centrándonos en los estresores que tiene que enfrentar el desplazado. ¿Cuáles son las cosas qué le pasa al desplazado? ¿Cuáles son los factores de estrés ligados al desplazamiento? Porque eso nos empieza a ver que entonces tenemos que trabajar sobre la forzada, sobre el nivel de miedo que tiene la gente, sobre las políticas de acogida, sobre el reconocimiento de los derechos, sobre cosas que tienen que ver con una política. Porque si decimos solamente hay 40% de estrés postraumático, pues nos quedamos que lo que vamos a hacer es, bueno, más atención psicológica, más clínica, más consulta, en lugar de incidir en los factores que están generando malestar. Y necesitamos enfoques que también incidan en los factores que están generando malestar, ¿no? Y también factores que nos ayuden a trabajar de una perspectiva más sobre el afrontamiento, ¿no? Lo clínico trabaja mucho sobre lo negativo, sobre el impacto, sobre la sintomatología, etcétera, pero necesitamos también trabajar sobre cómo la gente enfrenta esa situación, qué hace frente a cómo maneja esas situaciones de violencia, cómo trata de adaptarse. Eso va a depender de muy diferentes contextos. No es un contexto como el de Tamaulipas que hemos visto esta mañana, ¿no? Un estado considerado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como controlado por los Zetas, de
un año, cuando nosotros estábamos trabajando aquí. No es lo mismo el nivel de acción que se puede tener en un lugar en el que el control del territorio es así, esa lógica de control de la población del territorio, que lo que se puede hacer tal vez en el DF, que las cosas son distintas, ¿no? Y que la Ciudad de México puede tener lógicas también de afrontamiento de las víctimas diferentes en función de los variables del contexto, ¿no? Entonces, bueno, cosas, por ir aterrizando en cosas más específicas. Bueno, voy a leer este pequeño testimonio para trabajar después sobre dos ideas, ¿no? Esto es una sobreviviente de las masacres del genocidio Tutsi en Ruanda. Sabéis, 800.000 muertos y desaparecidos durante el mes de abril del año 94. Dice, hemos perdido más que a nuestros familiares más cercanos. Hemos perdido las amistades y las memorias que nos ha llevado a construir toda la vida. Todo eso se ha destruido de una vez. Y todos nuestros amigos han sido asesinados. Tenemos que empezarlo todo de nuevo, desde nuestros pedazos. Todo, incluso nuestras amistades. Y este aspecto de nuestras tragedias es muy difícil de soportar. Bueno, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Qué nombre tenemos para esto? ¿No? Cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos del trauma, bueno, podemos hablar de trauma, podemos hablar de duelo, podemos hablar de desesperanza, bueno, pero nada de lo que vamos a decir probablemente se acerca a esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos tenemos para acercarnos a esas experiencias? Sabemos que estos conceptos, los conceptos no son cajas del diagnóstico. Lo que le pasa a esta señora es que está deprimida, tiene una depresión, entonces no, tenemos que tratar de tener una comprensión más amplia de lo que significa la destrucción de su universo simbólico, sus relaciones sociales, sus relaciones afectivas, la pérdida de la vida. ¿Qué significa? No entra en el modelo de duelo, ¿no? Entonces necesitamos maneras de cómo los conceptos que tenemos, las cosas que hemos aprendido son útiles, sí, pero tienen que estar puestas en un diálogo con la experiencia. No son cajas en las que meter la experiencia, o no son lentes sobre el que ver a la persona y sus dificultades. Necesitamos una manera distinta. Hay una mujer que es casi mi segunda mamá, se llama Fabiola Lalinde, y luego les voy a poner otro ejemplo de ella. Cuando ella fue al psiquiatra, ¿no? Una mamá de un desaparecido, la primera mujer que encontró los restos de su hijo Luis Fernando desaparecido en Colombia, cuando ella fue al psiquiatra, decía, mire lo que me pasa. El psiquiatra le dijo, yo no sé cómo tratar eso. ¿Cómo trabajamos la desaparición forzada? Tú no podemos aplicar un modelo a la desaparición cuando no sabemos qué ha pasado, no sabe dónde está, cuál ha sido el destino de esa persona, si lo mataron o no lo mataron, dónde estaría, etcétera, ¿no? Y esa niebla de silencio que se teje alrededor de la desaparición, que hace que uno de los elementos clave de los familiares va a ser el proceso de búsqueda, ¿no? Como un elemento de salud. La búsqueda es lo que les puede ayudar a salir de la incertidumbre, no son otras cosas, ¿no? La atención psicosocial, incluso la atención terapéutica, tiene un elemento clave, sí, pero no puede la verdad. No puede sustituir a lo que la víctima necesita. Por eso necesitamos estos enfoques más amplios que hablan de elementos que vienen de lo social, no vienen solamente de las dimensiones intrapsíquicas del impacto del dolor o del sufrimiento. Y lo que este psiquiatra tuvo que empezar a hacer con doña Fabiola es un proceso de construcción, ¿no? Y lo que hemos aprendido quienes nos dedicamos hace unos años al trabajo con víctimas en muy diferentes contextos es un proceso de construcción, ¿no? En la que vamos aprendiendo de lo que las víctimas nos cuentan, de lo que ellas hacen, de lo que nosotros, entre comillas, sabemos, de lo que aprendemos de otros casos, una construcción colectiva de cuáles son estrategias de acompañamiento en esa dimensión, ¿no? Necesitamos formas de comprensión, cosas que hemos aprendido. Necesitamos formas de comprensión social de la experiencia. Un amigo psiquiatra que se llama Marcelo Viñar. Marcelo Viñar, un hombre de una enorme humanidad, además de ser muy grande, uno de los primeros psiquiatras que empezó a trabajar con víctimas en América Latina en los años 70, no ha salido del consultorio psicoanalítico, o sea, de su consultorio psiquiátrico. Él tiene un consultorio y ahí hace la terapia con su gente, y de ahí vienen muchas de sus reflexiones. Yo no he hecho psicoanálisis en la vida, no tengo ni idea de psicoanálisis, y he hecho terapia individual muy limitada. No es lo que yo he hecho. O sea, yo no he entrado en el consultorio y él no ha salido del consultorio. Sin embargo, nos hemos entendido muy bien en la discusión sobre muchos de los casos, los desafíos, la perspectiva del trabajo. En mi reflexión, porque hay una comprensión social de la experiencia. Tú no puedes atender a una víctima de tortura pensando que esto es una cuestión solamente de la relación entre torturador y torturado. No, esto tiene otra dimensión mucho más amplia. Si tú tienes una comprensión social de la experiencia, vas a poder tener una capacidad de saber algo. No tenemos que jugar a ser lo que no somos, pero tenemos que tener una capacidad de comprensión mayor
de las víctimas. Si tenemos una dimensión de lo que significa entonces para el líder de una comunidad enfrentada a una situación difícil por una mina, por ejemplo, que se ha discutido hoy, ¿no? De lo que significa que lo detuvieron, lo torturaron, etcétera. Necesitamos una comprensión social de la experiencia de tortura. No podemos ver esto solamente como un daño intrapsíquico individual motivado por una situación de alto estrés o por un impacto traumático específico determinado, ¿no? Eso nos va a ayudar, en todas las cosas, porque la tortura es un intento de quebrar la identidad de la víctima, ¿no? Confrontando una identidad individual, ¿no? Me salvo y hablo, y me salvo, pero en realidad no me salvo porque me destruyo, ¿no? O denuncio a mis colegas que están en la organización y así voy a estar bien, pero no voy a estar bien porque mi identidad social va a ser totalmente destruida, ¿no? Entonces necesitamos una comprensión más amplia que el caso del diagnóstico. Otra idea central. Bueno, ¿dónde ponemos el énfasis? ¿Lo ponemos en la víctima o en la situación? ¿No? Y para entender esto, creo que esta cita de un escritor ugandés refugiado en Londres es bien clara. Dice, se ignora el hecho de que los refugiados son personas normales en condiciones anormales. Su problema reside en las circunstancias, la sociedad en la que viven, la reacción de la gente a su presencia y el trato inhumano a que están sujetos. Es decir, primero, tres cosas. A veces son reacciones normales frente a experiencias anormales. Y cuando uno trabaja con las víctimas, tiene que ayudarle a entender qué es lo que le está pasando. No a meterlo en la clasificación del diagnóstico directamente. Tiene que ayudarle a entender lo que le está pasando, porque eso le va a ayudar a la víctima a poder enfrentar mejor la situación, a no pensar que se está volviendo loca, ¿no? A no perder el control de su propia vida. Eso es un elemento clave. A no sentirse estigmatizada. Las experiencias traumáticas son estigmatizantes. ¿Por qué? Porque van siempre con una carga moral asociada, ¿no? La víctima de tortura no solamente tiene un trauma, impacto traumático, tiene una carga moral asociada a eso, ¿no? La víctima de desplazamiento también, ¿no? Y por eso muchos desplazados me han dicho, es que a mí la gente me trata como un mendigo. Yo no soy un mendigo. Yo quiero trabajar. Yo he sido desplazado por de tal región o de cual región, ¿no? Entonces necesitamos víctima de tortura sexual. Mujer violada, ¿no? Y no se le quita ese sello con nada. Y a veces el sistema de acompañamiento pasa siempre por la interacción con el estigma. Cuidado con eso, porque en lugar de que eso ayude a transformar, ayude a mejorar su situación, ayude a tener una imagen más flexible de sí misma, a entender lo que le ha pasado, le cosifica el impacto y le pone en una condición de víctima a veces de la cual no puede salir. A veces a los refugiados, en Europa, por ejemplo, no se les pregunta sobre lo que les ayuda. ¿Por qué? Porque el refugiado no está bien, entonces no sabe pensar sobre sí mismo. Claro que sabe pensar sobre sí mismo, ¿no? Tenemos que entonces discutir, trabajar para que haya una dimensión que no sea esta estigmatización de la víctima, ya sea por el estigma moral negativo que lo criminaliza, ¿no? Los jóvenes de Ayotzinapa son violentos y por eso está bien, son ayotzinapos, ¿no? Eso nos encontramos con sino también por un estigma que a veces, como la víctima pobrecita, sin recursos, como si no tuviera energía. Hemos visto ayer la mesa que tuvimos aquí de víctimas, ¿no? De un enorme valor y de una enorme experiencia y aprendizaje para todas nosotras, todos nosotros, porque hay una experiencia importante que creo que es importante rescatar, ¿no? Y tercera cosa, ¿dónde ponemos el énfasis? Ejemplo, trabajando en Barranca Bermeja, con el Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, ¿no? Una comunidad que fue desplazada, se llamaba La Felicidad, casi la única cosa que tenían buena que les había pasado era el nombre que tenían, porque les había pasado de todo, y cuando esa comunidad, una parte, tuvo que desplazarse e ir a un lugar de un sitio que se llama Yondo, varias de las familias estuvieron en un sitio que les dejó la municipalidad para, provisionalmente, quédense aquí unos días. No se quedaron ahí unos días, ni unas semanas, ni unos meses, se quedaron unos años. 3 años viviendo en una habitación menos esta que la que estamos aquí, 8 familias. Después de 3 años empezó a haber un montón de problemas entre las familias, celos de las parejas, maltrato, etcétera. ¿Qué significa un trabajo psicosocial? ¿Tenemos que hacer talleres para que la gente aprenda a manejar mejor su dolor, su sufrimiento, sus conflictos? ¿O tenemos que hacer que la gente tenga más elementos de cuáles son sus derechos y pueda mejorar su comunicación para organizarse, para poder buscar un derecho digno a la vivienda con la ley 38? Si van a Colombia tienen que saber los nombres de las leyes, si no, no pueden seguir una conversación, porque eso le da ciertos derechos para salir de la situación. Necesitamos una psicología, una psiquiatría, un trabajo psicosocial que ayude a la transformación. Y eso no es retórica. Eso es ¿dónde ponemos el énfasis? ¿Lo ponemos en la víctima y que la víctima se adapte mejor a la situación? ¿O lo ponemos en la situación que está generando mayor malestar? Tenemos que poner el énfasis también en esas situaciones, ¿no? Y mejor análisis de esas situaciones sobre las cuales hay una cierta capacidad de incidencia o por lo menos visibilización.
Bien, 3 cosas que son básicas para el trabajo social, para la acción de apoyo. Primero, la construcción de un contexto favorable. Ejemplo, los contextos favorables para la atención, para el acompañamiento. Hace años yo estaba trabajando en Guatemala en la discusión sobre el programa de reparación, ¿no? De reparaciones, después de la Comisión de la Verdad, hubo un programa de reparación. Estábamos discutiendo sobre cómo íbamos a hacer la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual. Allí había una antropóloga indígena, guatemalteca, que dijo, es que ustedes, los occidentales, ¿no? Llegan a un sitio y le ponen a la gente a hablar, ¿no? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y entonces cómo es? ¿Cómo tendría que hacerse esto de la atención psicosocial? Y ella dijo, lo que hay que hacer es poner un contexto. Y después, en ese contexto que tenga sentido para la gente, igual se puede hablar o expresar de otras maneras. Y le digo, ¿cuál es el contexto para la atención a las víctimas de violencia sexual indígenas en las comunidades mayas? Y dijo, el temazcal. El temazcal es la sauna tradicional, ¿no? La sauna que existe en los lugares de México. ¿Por qué? Porque la sauna es el lugar del cuidado del cuerpo-alma. Es un lugar integrado en la cultura. Ahí está a veces la sanadora tradicional y ahí hay elementos para a veces hablar, a veces limpiar el cuerpo, a veces cantar, hacer otras cosas que ayuden en ese proceso de sanación. Entonces, necesitamos encontrar cuáles son estos contextos favorables, cómo se construyen estos contextos en diferentes situaciones, ¿no? Segunda idea, necesitamos desarrollar un vínculo. Si hay algo que está deteriorado en México es la desconfianza. Es la confianza, perdón. Cuando llegó nosotros, como grupo de expertos de la Comisión Interamericana para el caso de Ayotzinapa, cuando tuvimos la primera reunión con los familiares, lo que nos dijeron es: ustedes son los únicos en los que confiamos. No confiamos en nadie más, ¿no? Eso te muestra la profundidad de la herida. La profundidad de la herida en estrés postraumático, sí, se mide en desconfianza frente a las instituciones. Y todo lo que viene después con el conjunto de las instituciones, a veces también de otro tipo, ¿no? Imagina la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o una Comisión de Derechos Humanos u otras instituciones que lo que tienen que hacer es buscar generar la confianza, ¿no? Y esa la gente te la da y hay que dar muestras de confiabilidad, hay que dar congruencia en el comportamiento, un adecuado manejo de las expectativas, no prometer lo que no se va a hacer, ponerse al lado de la víctima cuando se trata de defender sus derechos. Esas cosas son las que ayudan a construir la confianza, ¿no? Porque una de las cosas que la gente va a tener deteriorada en función y esta distancia con la institución, esa falta de credibilidad de la institución, es la desconfianza. Y tercera cosa, y sin confianza no se puede hacer nada. Nada de la atención psicosocial se puede hacer sin construcción de esa confianza. Y eso es primer objetivo, creo que con el cual habría que trabajar para que haya un acompañamiento efectivo. Y una tercera cuestión, cómo trabajamos también para aumentar la capacidad de la gente de controlar su propia vida. Un ejemplo de un amigo terapeuta, para irnos al ámbito también terapéutico, de la terapia de una víctima de tortura de Guatemala, una mujer que se llama Diana Ortiz, que fue una monja norteamericana, luego voy a poner otro ejemplo, fue detenida, torturada, sufrió violencia sexual, se salvó milagrosamente de esa situación en Guatemala en el año 91, y cuando llegó a Chicago, al Centro de Atención a Víctimas de la Tortura de Chicago, su terapeuta, cuando llegó, le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Y Diana le dijo: no me mire a los ojos. Y las primeras sesiones de terapia se dieron con el terapeuta mirando a la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque ella había vivido violencia de tortura y violencia sexual de numerosos soldados que la violaron y no podía aguantar la mirada de un hombre menos, ¿no? Y eso es un ejemplo de cómo el terapeuta le da el poder a la víctima. Es la víctima el que tiene la capacidad de poner las condiciones en cómo se va a hacer esto. Y creo que eso es bien importante, porque si la tortura es algo, además de un ataque a la identidad de la víctima, de la persona, es un intento de desposesión del poder de la propia vida. Tú no puedes decidir sobre nada, hasta te vas a hacer tus necesidades aquí, del nivel del terror y de destrucción al que yo te voy a someter. Entonces hay una pérdida de capacidad de propia vida. Y ganar control de la propia vida sabemos que está asociado a una mejor salud mental, no solamente de la disminución de los síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos cosas que ayuden cuando trabajamos con las víctimas a que las víctimas retomen el control de su propia vida y no solamente a calmar ciertos síntomas o ciertos problemas, ¿no? Eso me parece que también es un elemento clave. Bueno, más elementos de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que frente a problemas sociales y políticos necesitamos abrir espacios sociales de reconstrucción. Porque si hay algo muy duro en los contextos de violencia y guerra, es que la guerra, la violencia, las consecuencias son un problema social y político, pero no hay espacios sociales de reconstrucción.
¿Por qué? Porque hablar es peligroso, porque es difícil generar confianza, ¿no? Porque a veces quién es el que sale a la calle o hace una de las pintadas que ahí aparecieron ahí en Chihuahua, por ejemplo, donde mataron a Marisela o el monumento, etcétera. ¿Quién es quien hace eso, ¿no? Entonces necesitamos abrir espacios sociales frente a impactos sociales y políticos. En ese mismo lugar que les he dicho antes en Colombia, Barranca Bermeja, estamos teniendo un taller sobre el manejo de las emergencias en la escuela. Porque si uno va a esa escuela del barrio Boston, se encuentra con que hay unos agujeros de rockets, o sea, la escuela ha sido parada, ¿no? Ahí está en un territorio en el que están los paramilitares, la Armada, la Policía, las FARC, el ELN, lo que queda del EPL, todos esos, entre comillas, actores armados, tal y como se les llama en Colombia, y la escuela está en medio de ese espacio, de ese territorio, ¿no? Y la escuela es un lugar en el que se trata de controlar ese tejido social, ¿no? La dimensión de la escuela, el papel, etcétera, ¿no? Tuvimos un taller con las maestras de la escuela, al final hablando del manejo de las emergencias, ¿no? Entonces, al final del taller una de ellas dijo, mire, Carlos, este taller ha sido muy importante porque es la primera vez en 10 años que yo llevo en esta escuela en el que hemos podido hablar. Nombró a una de las compañeras, ella se queda paralizada cuando hay una balacera y no sabe qué hacer, ¿no? Hay otra de las compañeras que lo que hace es se mete debajo, sale corriendo y va a mirar a la ventana, y hay otra compañera que agarra a los niños y niñas, los mete debajo de los pupitres, etcétera. Porque 10 años en esta escuela y nunca hemos tenido tiempo de hablar de esto, ¿no? Entonces, a veces hablamos de cómo se abren espacios sociales de reconstrucción, de que ayuden a procesar. No es fácil. El trabajo psicosocial tiene que ayudar a generar la confianza, metodología para poder enfrentar esas situaciones y ayudar a que esos espacios sean reconstructivos. No son solo espacios de descarga, son espacios de dar sentido a lo que sucede, son espacios de buscar algunas alternativas, algunas herramientas también frente al manejo del miedo, frente al manejo de ese. ¿Cómo hablamos con los niños desaparecidos? ¿Cuáles son las experiencias que tienen los familiares? ¿Qué herramientas salen de esta experiencia compartida? Necesitamos convertir eso en herramientas de transformación y para eso necesitan abrir espacios sociales de reconstrucción, porque si no esto está secuestrado por la dinámica de la violencia, que hace que no se puedan abrir, que no haya confianza para ello, ¿no? Bueno, tenemos que, yo creo que también buscar maneras de cómo tener la visión de los impactos de los hechos y los impactos, he dicho antes, de la impunidad, ¿no? Especialmente para tratar de disminuir los factores de victimización secundaria. Y creo que eso es importante documentar, ¿no? Si hay marcos legales, hay políticas, etcétera. Hemos visto antes con los diferentes países situaciones, en el caso de México, las cosas que no se documentan no van a existir y no van a tener capacidad de transformación. A veces uno no sabe si la documentación sola no sirve, hay que tener una estrategia, pero el trabajo psicosocial tiene que ayudar a documentar lo que le pasa a la gente, para que esto no sea un número más en la estadística, para que tenga un rostro humano que vergüenza a veces a quien no quiere tomar decisiones y que ponga ese rostro frente a quien puede ayudar a llevar a cabo políticas que sean realmente transformadoras. Entonces, parte de esto no solamente es documentar el nivel de sintomatología, ¿no? Es documentar las experiencias de las víctimas, porque sobre esta base es que se van a poder tomar decisiones si tenemos una estrategia con esa visibilización que ayude a poner esto en la agenda del país, ¿no? Hay un problema en la mayor parte de los países, incluyendo en el caso de México, ¿no? Los gobiernos son muy sensibles a la deuda, ¿no? Cuánto hay que pagar para el siguiente crédito, lo que dice el Fondo Monetario, las políticas de inversión, todo eso sí. Pero hay una invisibilización de la deuda interna, ¿no? ¿Cuál es la deuda interna que tiene un país en términos de las víctimas y las consecuencias que tiene? ¿En qué porcentaje del PIB estamos hablando cuando hablamos de esta deuda interna y cuál es el nivel de prioridad que tiene esta deuda interna? Si no se visibiliza esto, si queda como un problema clínico, como un problema de atención en ciertos centros o como un problema solamente de decir bueno, que hay mucha gente que tiene depresión o mucha gente que tiene estrés traumático o cualquier otra sintomatología, no vamos a tener las herramientas que ayuden realmente a que el tema se tenga que enfrentar de forma directa. Bueno, el acompañamiento psicosocial significa varias cosas, ¿no? Cuando uno trabaja en procesos a veces de búsqueda de la verdad o de la justicia, que son escenarios difíciles también para las víctimas, necesitamos buscar maneras de cómo se diseña el proceso. Es decir, si uno piensa en la CEAP, ¿cómo se diseña el proceso de acogida? El diseño tiene que estar pensado en la víctima, no tiene que estar pensado en la ley. Tiene que estar pensado en la víctima, para hacer un diseño amable a la víctima. Claro, con todos los elementos legales que se necesiten, pero tiene que estar pensado el diseño en la posición 2, en la posición de la víctima. Entonces, ¿cómo disminuimos los factores de victimización? Antes era la triple clasificación de la víctima. Es un criterio legal para hacer ciertas cosas, pero esto no puede ser lo que domine la interacción con la víctima cuando llega a la acogida, ¿no? Porque entonces lo que estamos haciendo es golpear nuevamente
a la víctima, ¿no? Pasó en el caso de, para que ustedes conocen, del caso de Ayotzinapa, junto con los estudiantes desaparecidos, asesinados, torturados o perseguidos, ¿no? Y heridos, hubo las víctimas de los avispones. El caso del autobús, que fue confundido con un bus, uno de los buses de esa noche, de un equipo de fútbol, y que fue agredido a la salida de la ciudad, y ahí murieron 2 personas y otra mujer, un niño y el conductor, y uno de los señores que pasaba en uno de los taxis por esa misma zona. Bueno, la reparación de la víctima, ¿no? Llevada a cabo en términos económicos, fue una nueva forma de victimización. ¿Por qué? Porque se hizo con todo el lujo de detalles públicamente, porque la ley dice que hay que hacerlo de determinadas maneras, porque la transparencia de la información le puso a la víctima en condiciones de una enorme vulnerabilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que le tocó hacer después? Después la CEAB le trató de decir, bueno, entonces le vamos a poner unas cámaras, le podemos ayudar a que salga de su casa. Oiga, pero ¿cómo la reparación tiene una nueva forma de victimización, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensamos el proceso pensando en la víctima y no pensando en el criterio X legal de lo que fuera, ¿no? O cómo es posible que el caso de Julio César Mondragón, después de que el GIEI pidió que se hiciera la exhumación del cuerpo para hacer una segunda autopsia y tratar de determinar si había habido tortura y qué le había pasado a Julio César Mondragón, ¿se acuerdan? El muchacho que apareció muerto horas después y sin rostro. Ese cuerpo estuvo exhumado, nosotros ayudamos a que eso se hiciera. Los policiales de la PGR con el equipo argentino de antropología forense, pero el cuerpo de Julio César estuvo 4 meses para que le tomaran una muestra de ADN. 4 meses para tomar un trocito de hueso, de fémur, de diente, para hacer una muestra de ADN. Porque la parafernalia y de repente 50 viajes que hubo que hacer y 40 operadores de justicia que tuvieron que intervenir, no solamente es una cosa totalmente loca, ¿no? En términos de recursos, etcétera, sino que es una nueva forma de victimización de esa familia, ¿no? Y eso son cosas que son prevenibles, son evitables si se piensa en función de la víctima. Entonces, ¿cuál es el trabajo psicosocial? No es ponerle un psicólogo después o psicóloga que le haga la atención cuando se le ha golpeado de esa manera, o a ver cómo maneja la espera de 4 meses. No, es que no tiene que haber una espera de 4 meses para que se le tome una muestra de ADN después de que se ha hecho la autopsia. Eso es lo que es victimizante. Entonces, el trabajo psicosocial te va a ayudar a hacer un diseño de esas acciones de forma que sean más favorables a la víctima y disminuyan los factores de estrés. ¿No? Tiene que ayudar a capacitar a los operadores de justicia, de las unidades de víctimas, etcétera, para que tengan un trabajo efectivo. Sabemos muchas cosas ya. No estamos hace 30 años cuando empezamos con este trabajo en diferentes países de América Latina que teníamos menos experiencia. Tenemos mucha experiencia, sabemos muchas cosas. No es posible que las cosas se sigan haciendo sin la capacitación, sin la sensibilidad o sin la empatía necesaria para esto y se ponga más énfasis en los marcos legales y no en el impacto real de la atención y la formación. Hay que de las víctimas frente a esas acciones, porque no es fácil a veces tener que enfrentar un proceso judicial, dar un testimonio, hacer una exhumación, son cosas también confrontativas. Entonces hay que hacer ese trabajo de acompañamiento también a las víctimas, todo eso significa. Y hay que tener para ello una visión amplia de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una exhumación, una visión global de los procesos. Una exhumación es al menos 3 cosas. Tiene una dimensión forense, ¿no? Que es identificar un resto y la correspondiente identidad, ¿no? Este resto corresponde a esta persona, sí, aquí están los restos de esta persona, ¿no? Hay una identificación de la causa de muerte, de qué murió esta persona, qué le pasó a esta persona, ¿no? Que también es importante desde el punto de vista forense. Hay una dimensión jurídica, ¿no? Ver con cuál es el patrón de actuación. Esta fosa está mostrando un patrón de actuación que se ha dado en esta región y que es igual a que esta otra fosa, aquí opera ciertos grupos, operan ciertas policías, se hace de determinada manera. Una exhumación da elementos para una investigación judicial y también determinar las responsabilidades. ¿Quién tiene control del territorio aquí? ¿Esta fosa cuándo se creó? Entonces te da elementos para la investigación, para la responsabilización, etcétera, desde el punto de vista jurídico, legal, etcétera. Pero también es parte de un proceso de duelo, que significa tener que caminar las montañas de México en búsqueda de restos óseos, buscar fosas, bueno, esa manera de mantenerse activos, de hacer algo, no estar a la espera de una falta de respuesta institucional frente a esa necesidad de saber, pero también qué significa confrontarse con eso, qué significa para los familiares que en muchos casos cuando llegar a cabo trabajo con las organizaciones de derechos humanos para que les dejen ver el expediente, ¿no? Para revisar. Bueno, también significa que los familiares se van a confrontar con
que están en el expediente. ¿Cómo preparamos esos procesos para que sean más positivos para la víctima, ¿no? Entonces, no podemos operar esas cuestiones como solamente el punto de vista legal, ¿no? Y luego pegadito al punto de vista legal está el psicológico o el psicosocial y pegadito está el forense. No, tenemos que tener una visión integral porque las decisiones que se toman tienen un impacto en muy diferentes niveles y esa visión interdisciplinar es fundamental, ¿no? Bueno, creo que necesitamos trabajar también con víctimas que hay... Potenciar la dimensión de afrontamiento. Este es el caso de esta mujer que les decía antes, doña Fabiola Lalinde, y es la primera mujer que encontró los restos de su hijo Luis Fernando, 86, y ella, poco antes de tener un informe de la Comisión Interamericana, su casa fue allanada y le metieron 2 kilos de coca en un armario, en el closet de su casa. Fue llevada a la cárcel 12 días, la situación no aguantaba el cinismo y el esperpento era tal que tuvo que salir lo tuvieron que sacar de la cárcel, pero digamos eso llevó toda una estrategia de criminalización de esa mujer, ¿no? Doña Fabiola. Y le tocó hacer muchas gestiones ante las autoridades, en este caso del tribunales militares, justicia penal militar, que era la que investigaba la desaparición, ¿no? Y eso es lo que decía ella. Les voy a contar un poco más de la historia luego. De todas maneras, que no sana el dolor de la desaparición, ¿no? Eso yo lo llamo aprender a manejar, ¿no? Yo como que ese dolor lo aprendí a manejar, por un lado, como se maneja una enfermedad crónica, y está ahí. El diabético dura muchos años, pero aprende a manejar su enfermedad. Yo aprendí a manejar ese dolor, que fue muy violento. Tuve épocas en que estuve enferma, se me iba la voz, me dolían los riñones, me sufría el corazón, me salía una, hasta que acabé somatizando en la piel. Tuve una psoriasis bastante grave, ¿no? Pero a la vez esto me daba como el coraje y el desafío de que, como quisieron desaparecer a Luis Fernando como un nene, entonces yo que eso no es así. Entonces, eso se me convirtió en un reto y en un desafío. Cuando el trauma se convierte en un reto y un desafío, eso pone a la víctima en una condición de afrontamiento, ¿no? Frente al hecho. Y si iba a hacer una gestión frente al Tribunal Penal Militar sobre la búsqueda de su hijo, y ella había identificado el lugar, y se hizo, como ayer escuchamos de las familiares, la mejor investigadora, de las mejores investigadoras del país, se hizo ella, ¿no? Ella logró coordinar a la Defensoría del Pueblo, o sea, a la Comisión de Derechos Humanos, al Tribunal Militar, a la ONG para el proceso de búsqueda, etcétera, superando muchos de los problemas que tenían entre ellas. Y cuando iba al penal, al tribunal, a pedir gestiones, quería salir siempre con un papel, ¿no? Luego aprendí esta expresión en México de papelito habla. Qué importante es que papelito hable, porque si a veces papelito no habla, la experiencia de las víctimas no tienen el soporte, ¿no? Necesitamos papelitos que hablen, sí. A veces eso parece que no sirve para nada, pero es importante. Y doña Fabiola decía, bueno, yo quiero mi documento que diga que he venido aquí. Salía el soldado con el papel, firmado por el comandante, aquí tiene la constancia. Y cuando lee la constancia dice, aquí ha venido la señora doña Fabiola Lalinde buscando los hijos, preguntando por los restos de NN alias Jacinto, que fue como lo llamaron los militares a los restos de Luis Fernando, ¿no? Entonces él leía y le decía, ¿sabe qué? Todo está muy bien, pero es que él no se llama NN alias Jacinto, él se llama Luis Fernando Lalinde. Entonces, por favor, cambie, porque yo no he venido a preguntar por NN alias Jacinto, yo he venido a preguntar por Luis Fernando Lalinde. Entonces, cámbieme. Pero señora, no importa, eso no es un certificado. Sí, sí importa, ¿no? Y cuando uno tiene, digamos, eso a las víctimas muchas veces les confronta frente a esas respuestas, ¿no? Pero también empodera, pero también necesitamos maneras de cómo acompañamos estas formas de afrontamiento positivo frente a ese tipo de hechos. Y necesitamos también que otras cosas que aparentemente no tienen mucha relación puedan ser útiles, ¿no? Este es el caso de Mayari de León, una mujer hija de un desaparecido, de un maestro, fue desaparecido en Guatemala, un escritor indígena, perdón, ¿no? Luis de León, y habla de cómo el proceso ante la Comisión Interamericana le a su madre, ¿no? Y dice, bueno, uno tiene dos opciones. Te sientas a llorar tu desgracia o sigues adelante sin pensar en ella. Y entonces es el problema porque no asimilas el hecho. No te sirve ni sentarte a llorar tu desgracia ni hacer como que no pasa nada, ¿no? Te puedes sentar a llorar, tienes que ponerte a pensar cómo asimilar una desgracia para que conviva contigo sin hacerte tanto daño. Mi mamá está en ese proceso. Recién ahora lo ve de manera diferente. A ella le ha ayudado muchísimo el proceso de investigación, de la acción, del testimonio, de hacer algo con eso. Ahora ya no se nos enferma como antes a cada rato y el médico nos decía que no tenía nada, ¿no? Sabemos estas consultas de demandas inespecíficas. No entra en el diagnóstico, no entra aquí, no es problema psicosomático. Bueno, ¿qué?
necesitamos qué le está pasando a esta mujer, ¿no? Y qué cosas le pueden ayudar a enfrentar esa situación, que no solamente es a veces la terapia, que es mantenerse activa, que es retomar el control de su propia vida, que es tener mayores elementos para ver cómo manejar su propio dolor, cómo ayudar a otras mujeres a veces a enfrentar esa situación, cómo hacer una cosa que los familiares de desaparecidos me dijeron en Colombia, que tanto dolor no sea inútil, ¿no? Y a veces el hecho de poder hacer algo que sea útil para otra gente también va a ser un factor positivo frente a esto. Bueno, voy a pasar sobre ciertas cosas, ¿no? Ideas un poco sobre, porque quiero algunas ideas generales sobre un enfoque psicosocial en términos más operativos y algunas ideas sobre los temas que tienen que ver con verdad y memoria, para mí muy ligados al trabajo psicosocial, ¿no? Bueno, creo que tenemos que identificar los impactos colectivos. Si uno va a acompañar un proceso colectivo comunitario, ¿no? Necesita entender las dinámicas de la violencia, de los impactos que se han dado allí, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de una comunidad que se llama Samán, una comunidad que sufrió una masacre en Guatemala el año 95, perdón. Yo acompañaba un poco a esa comunidad en ese tiempo y antes estuvieron refugiados en México. Bueno, ¿qué pasó en ese año en el proceso de duelo? Pasaron muchas cosas. Pasaron que durante el primer mes el proceso de duelo fue masivo, fue colectivo, con un fuerte componente cultural de la acción de los ancianos, los catequistas, etcétera, ¿no? Fue muy activo, un duelo ligado a la reivindicación de la memoria de estas víctimas, ¿no? De los 11 muertos. Después de un mes y medio, el duelo se invisibilizó. Y tú ibas a la comunidad y parecía que no pasaba nada, pero ibas a las casas y el duelo estaba allá, el malestar estaba en las casas. Si uno quiere ver cuál es la estrategia de acompañamiento, en el primer mes nos tocó buscar un espacio para que le llegaran las víctimas para estar, porque estaban muy golpeadas y sin comer, y estar juntas y acompañar a los sacerdotes para que tuvieran elementos para hacer sus ceremonias tradicionales. Pero después de un mes nos tocó establecer una estrategia con los promotores de salud, con la red de apoyo local, cómo formamos a los promotores de salud para que ellos ayuden también al procesamiento y al acompañamiento de las víctimas en sus familias, porque ya ese proceso no tenía un carácter masivo, tenía un carácter familiar, y nos tocó buscar entonces cuál es la estrategia. A veces la estrategia al principio fue una, pero después de un tiempo la estrategia cambió. El acompañamiento de estos promotores para el acompañamiento de las familias en sus casas. Y después un sistema de supervisión de estos promotores para que tuviéramos reuniones una vez al mes, una vez cada mes y medio, para que evaluáramos cómo se estaba dando el proceso con las familias. ¿Quiénes eran las que estaban en peores condiciones? ¿Quiénes podían tener más necesidad de un acompañamiento terapéutico? No teníamos esa historia escrita, pero necesitamos modelos, maneras de que nos ayuden a entender este impacto. ¿Y cuándo aumentó el nivel de impacto del duelo después? Sabemos que los aniversarios van a ser un momento clave, ¿no? El aniversario de la masacre, el aniversario del cumpleaños, las Navidades, son momentos mucho más duros para los familiares de desaparecidos. Y a veces uno tiene que abrir espacios para el acompañamiento, para prepararse para esto, para hacer acciones que sean un poco compensatorias, que ayuden a una forma de recuerdo no ligada al hecho traumático en sí, sino a reivindicar una memoria positiva del familiar desaparecido. Sabemos que los niños y niñas que pueden tener una imagen positiva de su familiar se van a encontrar psicológicamente mejor que los niños que no tienen esa imagen porque no se les habla o se piensa que no saben nada de esa situación, o que tienen una imagen solamente de traumático, ¿no? Como nos dijo una niña de 9 años que se llama Marcela en un taller en Colombia trabajando con familiares desplazadas, mujeres desplazadas. Una de las señoras al final del taller de 3 días le dijo: oiga, usted, Marcela, lleva aquí todos estos días escuchando hablar sobre el miedo y sobre muchas cosas. ¿Usted qué cree que le ayudaría a los niños y niñas a enfrentar mejor el miedo? Y ella nos dijo 2 cosas. Los papás, cuando tienen problemas, tienen que hablar entre ellos, que platiquen entre ellos, que hablen entre ellos, ¿no? Porque a veces nos pegan a nosotros, ¿no? Descargan con nosotros. Y nos dijo, y además nosotros a veces preguntamos, pero preguntamos para saber si es verdad lo que ya sabemos. Entonces hay que trabajar también con los familiares. ¿Para qué? Porque son las personas significativas. Para la mamá es muy difícil hablar sobre la desaparición, ¿no? Eso muchas veces le va a quebrar. Necesitamos encontrar formas colectivas de sostener esto también para que los niños y niñas puedan tener una respuesta a su nivel, que les ayude a dar sentido a su nivel a lo que está pasando como parte, digamos, de ese trabajo, ¿no? Creo que necesitamos trabajar de formas más grupales también, ¿no? Fortaleciendo esa capacidad de apoyo. Un grupo no es solamente un receptor colectivo.
¿no? Que en lugar de trabajar con uno, trabajo con 10 y es un receptor colectivo de las mismas cosas. No, la gente tiene muchas experiencias. Yo he aprendido muchas cosas en el trabajo con las comunidades indígenas, en el trabajo con maestros y maestras de conflicto, sobre cómo manejar una balacera, sobre qué cosas ayudan mejor como mecanismos de adaptación frente a situaciones de crisis, ¿no? Y luego eso lo hemos aprendido en función de la experiencia que tienen las víctimas. No considerar que las víctimas pasivas, que no tienen nada que decir y solamente tienen sufrimiento. Hay que tratar de rescatar esas experiencias porque eso es una dimensión de apoyo mutuo fundamental. Y la experiencia de las organizaciones de víctimas pues son una muestra de cómo eso puede ser importante, ¿no? Necesitamos también abrir espacios que ayuden en la búsqueda de sentido. No voy a poner muchas cosas conceptuales, pero sí de un proyecto que luego les quería hablar, pero solamente voy a decir una cosa, un proyecto que le llamamos Comisión de la Verdad de las Mujeres de Colombia, hacia una Comisión de la Verdad desde la perspectiva de las mujeres en Colombia. Un trabajo de memoria colectiva que hicimos con una red de mujeres de 300 organizaciones de mujeres. Bueno, lo hicieron ellas, nosotros dos personas lo acompañamos, ¿no? Estábamos en un grupo focal de un sitio que se llama la Comuna 13. La Comuna 13 es un lugar donde el grupo de mujeres de la Comuna 13, el grupo que se llama AMI, ¿no?, en el primer operativo, Operación Orión, año 2001, con la entrada del gobierno Uribe, considerando que había que, entre comillas, limpiar de milicias la Comuna 13 de Medellín, entrando con helicópteros artillados, tanques, etcétera, ¿no? Y paramilitares después. Bueno, ese grupo de mujeres fue muy golpeado. Unos años después estamos trabajando en ese mismo grupo. Estamos en el 2001, estamos hablando del 2011, no, 2012 igual, ¿no? Estamos trabajando con este grupo para reconstruir la historia de lo que les pasó. ¿Por qué? Porque unas mujeres han tenido que salir del país, otras han perdido hijos, ¿no? Otras se han desestructurado, otras han seguido manteniendo el grupo, trabajando, y era la primera oportunidad que este grupo se reunía para reconstruir lo que ha pasado, ¿no? Para ver qué se podía hacer en términos de demandas de reparación, etc., grupo de mujeres o frente a la Comuna 13 de Medellín. En la noche, tenemos 3 días, el domingo, antes de empezar, una de esas mujeres líderes de esa organización me dijo: Carlos, yo quiero hablar algo antes de que empecemos. Una vez en 10 años, o en 12 años, hoy he dejado de sentirme culpable. Porque llevo 12 años sintiéndome culpable por las muertes de tal, lo que le pasó a mi hijo, por lo que nos pasó a nosotras, sintiéndome culpable por eso. ¿Y qué es lo que le ha ayudado a dejar la culpa atrás, ¿no? Le ha ayudado a juntarse con el resto de las mujeres, reconstruir los pedazos de historia rota, dar sentido a muchas cosas de lo que se dio. Entonces, poder verlas con otra dimensión también, no solamente como un problema personal e individual, sino ver la lógica de la guerra, la violencia y cómo eso agredió a ese grupo de mujeres. Eso le ha ayudado a dejar el lastre de la culpa como un elemento central que le tenía amargada su existencia, ¿no? Y creo que necesitamos encontrar estos espacios, ¿no?, que ayuden a veces a resignificar, a veces a desculpabilizar, a buscar un sentido, encontrar qué otras cosas se pueden hacer. Bueno, 2 ideas más sobre esto. Una es que para hacer un trabajo psicosocial hay que acercarse al tejido social. Esperar a que la gente venga y que las demandas de atención vengan siempre como problemas de salud mental no es una buena estrategia. A veces los problemas de salud mental, los problemas que requieren una atención psicosocial no se manifiestan en demandas típicas de malestar porque no puedo dormir o lo que sea. Aparecen de otras maneras. A veces aparecen como conflictos, ¿no?, en una epidemia de niños con manos quemadas en un grupo de refugiados retornados de México a Guatemala, una comunidad que se llamó Veracruz, ¿no?, que estuvo aquí durante 12 años y regresó, y que yo conocí durante un tiempo, una organización médica, como no me recuerdo si fueran Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, que acompañaba a esa comunidad. Cuando yo ella me dice: mira, necesitamos ver qué está pasando, porque estamos viendo niños con las manos quemadas. Y bueno, había unas condiciones de desestructuración en el retorno que no eran condiciones que permitían estar en una casita ya estructurada, con un fogón. No, eran todas condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un factor que aumenta la vulnerabilidad de los niños frente a situaciones, accidentes, etcétera. Pero los niños indígenas no se accidentan casi, tienen una baja accidentabilidad en la cultura maya, ¿no? Raro encontrar así. Y lo que encontramos tirando del hilo de los niños con las manos quemadas era cómo se manejan los conflictos no en la casa, porque no había ni casa, ¿no?, sino en los galpones donde estaba la gente. Cuando había una situación de tensión, cuando había una situación de malestar, de ira por que el gobierno no estaba dando respuestas a la tierra que ya habían negociado para el proceso de retorno, y el gobierno no da respuestas, cuando está aumentando la tensión en esa comunidad, ¿cómo se está expresando el malestar? Se expresa con niños con las manos quemadas. Y eso nos lleva a, bueno, ¿cuál es el trabajo
hacemos para identificar estos indicadores del sufrimiento que nos pueden poner. Para eso necesitamos estar más cerca del tejido social, porque hay muchas cosas que la gente no nos va a contar si no tenemos la confianza. Cuando tenemos la mesa por medio, hay cosas que no nos vamos a entender. Tenemos la dimensión muy formal, vamos a perder mucha información. Eso significa que hay que tener elementos también de acercamiento para poder entender mejor esa situación, ¿no? Y también hay que ver que a veces uno va a poder tratar, voy terminando con dos ideas. Una que es, necesitamos trabajar con redes. ¿Cuáles son las redes de acompañamiento, de acción, ¿no? No pensar en el tejido social como es una masa informe de gente. En esta comunidad que les he contado, comunidad de Samán, había habido 100 niños, 150 niños que habían sido testigos de lo sucedido. Era una masacre con disparos contra la comunidad y había 2 niños asesinados, 2 maestros asesinados. O sea, un nivel de concentración del impacto en la población infantil muy fuerte, ¿no? Y empezamos a hacer muchas cosas al principio, de talleres con los niños, sobre el dibujo, de otras muchas cosas. Y después de 2 meses le dijimos a los maestros, miren, estos procesos son a medio y largo plazo, ¿no? No cuando se apagan los focos informativos deja de existir el problema, ¿no? Los impactos se acumulan y vienen después. Hagamos un trabajo de formación para la atención a los niños en proceso de duelo. ¿Y cómo vamos a manejar eso en la escuela? No tenemos tiempo. Hagamos 4 días, no tenemos tiempo. 3 no tenemos tiempo. 2 días, no tenemos tiempo. No podemos, vale. Pasan 2 meses o 1 mes y medio. Viene el maestro Andrés y dice, ¿sabe qué? Aquel taller que usted nos dijo sería bueno de hacerlo. ¿Y por qué lo quieren hacer ahora? Porque los niños están preguntando, maestro, ¿qué es la muerte? ¿Dónde están Santiago y Maurilia? Y no sabemos qué responder, ¿no? Yo tampoco sé muy bien qué responder en la cultura maya respecto a cómo le explicamos la muerte. Eso fue parte de un trabajo de construcción colectiva. Pero, qué bueno, entonces, ¿dedicamos entonces los 3 días que pensamos? No. 2 días, no. Medio día. Bueno, hubo que empezar medio día. Uno sabe, por el trabajo psicosocial, que hay que tener cuidado con no abrir procesos que uno va a estar para acompañar. Entonces, empezamos a hablar del duelo en los niños. En una niña que se llamaba Diana, tenía 10 años, cómo ella estaba manifestando problemas de comportamiento, etcétera. Bueno, trabajando a partir de ahí, ¿no? De cómo se expresaba ese malestar en la escuela. Y estamos con un grupo con las caras de cera, anestesiado, ¿no? Les costaba enormemente hablar sobre eso, ¿no? Es decir, hablando del duelo de Diana, en realidad estábamos hablando de su propio duelo. Entonces, lo que tenías ahí era, tú tienes una estrategia comunitaria, Fortaleza Red, que es la red para el trabajo con los niños y niñas, pero lo que tienes es una red fundida, porque esa red está muy golpeada. Y a veces el trabajo psicosocial a veces también tiene que hacer ese fortalecimiento de las redes, porque no lo va a poder todo hacer el médico, el psiquiatra, el trabajador o trabajadora social, el psicólogo, psicóloga. Tenemos que buscar quiénes son las redes. A veces esas redes están fundidas porque son también golpeadas y hay que buscar una estrategia de sostén, de acompañamiento de estas redes. Y ese grupo de maestros que estaba fundido en el mes de enero, en el mes de junio, ¿no?, organizó todo un trabajo increíble que le llamamos la memoria del daño moral, de cómo hicimos un trabajo de recoger testimonios, recoger dibujos de los niños y niñas, metáforas, cuentos, historias de cómo había pasado la masacre y las fortalezas de la comunidad, y quienes lideraron ese proceso fueron los que 5 meses antes estaban en una situación totalmente chocada y bloqueada, ¿no? Bueno, eso te muestra que necesitamos este tipo de herramientas y experiencias. Bueno, dos ideas. Una. La verdad, necesitamos, lo que necesitan muchas víctimas es un marco social de reconocimiento. Si hay algo que genera el trauma es, de verdad, ya no me van a creer, he dicho que la confianza es un elemento fundamental, ya no me van a creer nunca más. No, la verdad es un elemento fundamental de reconocimiento. La monja que les he dicho antes, ¿no? Esa monja que fue detenida, torturada, sufrió violencia sexual en Guatemala en el año 91, se llama Diana Ortiz. Sobrevivió a aquello. La monja que les he dicho del mirando para la pared, es su terapeuta. 8 años después se presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos para pedir la desclasificación de los papeles que hablaban de la CIA, ¿no?, de la intervención de la CIA en Guatemala. Y uno de los congresistas le dijo, bueno, ¿usted por qué viene 8 o 9 años después a pedir esa desclasificación de los papeles de la CIA? Y ella dijo esto, ¿no? Alejandro, que era el agente de la CIA que dirigió su tortura en Guatemala, ¿no?, Alejandro me recordó que mis torturadores habían grabado en vídeo algunas de las partes de mi tortura que más me avergonzaron. Dijo que esas imágenes serían entregadas a la prensa si yo no perdonaba a mis torturadores. Logré saltar del vehículo y salir corriendo. Llevo 9 años luchando por dejar de correr. Entonces, esta historia del trauma, ¿no?, cómo el médico ata la experiencia de la víctima a un pasado del que no puede desprenderse, ¿no?, a una situación que es inasimilable, a veces es inenarrable, no encuentra ni palabras de cómo decirlo. A veces parece que eso no va a servir para nada, ¿no? Cómo
dejar atrás eso sin olvidar, cómo asimilar de una manera que ayude a transformar, como la doña Fabiola, que dice que tiene como un diabético, pero a la vez es activa en la transformación de esa situación, y eso es un elemento clave. Llevo 9 años dejando de luchar de correr. Para dejar de correr necesito la desclasificación de los papeles de la CIA. Es decir, necesito dar un sentido social al dolor y el sufrimiento. Necesito que lo que a mí me pasó no le pase a nadie más, y que necesito que la intervención militar norteamericana en Guatemala, a partir de mi testimonio, se pueda conocer, porque eso me ayuda a dejar atrás el trauma, me ayuda a dejar de correr, porque desde entonces estoy corriendo. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión psicosocial, necesitamos estos marcos sociales. A veces una comisión de la verdad en un país es un marco social de reconocimiento de la experiencia negada durante mucho tiempo, y construir estos marcos es muy importante para que la gente se pueda también recuperar. Si todo esto queda subsumido siempre en la experiencia individual y en la invisibilización en silencio, pues probablemente no se va a poder hacer nada. Bueno, a veces hay cosas que parece que son la impotencia. Quiero terminar con esto, ¿no? Un amigo que se llama Roberto Garretón. Roberto Garretón fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Durante muchos años él hizo los recursos de habeas corpus para la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura chilena. Ninguno de los recursos de habeas corpus sirvió nunca para encontrar a ningún desaparecido. Y la gente le decía, bueno, ¿tú para qué haces recursos de habeas corpus? Eso no sirve para nada. Estás quemando árboles, estás cargando la Amazonía, acumulando papel, ¿no? Y cuando tú te preguntas, bueno, ¿qué hacemos con la víctima que llega, los familiares que llegan? ¿Qué es lo más digno que puede hacer un abogado, ¿no?, o un psicólogo en la atención a una víctima que llega en esas condiciones? Y es el número 500, ¿no? Tratarle con la experiencia de lo que ya tienes y tratarle con la misma identidad con la que has aprendido a trabajar con la gente, ¿no? No convertir esto en el número 500 de esa situación. Entonces, eso es lo más digno que puedes hacer a veces en medio de esa situación. Y eso parece que no servía para nada. Cuando Pinochet fue detenido gracias a la acción de mucha gente, pero fue detenido gracias a los recursos de habeas corpus que en un momento no servían para nada, ¿no? Y esos recursos y esa detención de Pinochet abrió la transición política chilena para que se pudieran hacer procesos, para que pudiera haber más información sobre los desaparecidos, para que se pudiera hacer otras cosas que no había condiciones políticas para hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que ver la perspectiva, pensando en México. Estamos hablando de impactos a medio y largo plazo. Sí, van a ser para los próximos 20 o 30 años, ¿no? Esto no es una cosa, somos dos, ¿no? Pero necesitamos apostarle también a cuáles son las herramientas, qué cosas vamos a hacer con una perspectiva más estratégica, también cuidando la frustración que a uno le genera enfrentarse a una dinámica que no tiene capacidad de parar, obviamente, que es lo que nos gustaría, cómo hacemos un trabajo que ayude a fortalecer las experiencias organizativas, familiares, etcétera, que ayude a visibilizar los impactos, porque sin visibilización y sin fortalecimiento de un agente social no va a haber capacidad de crisis o de transformación también para el país, y creo que es algo que México necesita, ¿no? Y bien, ¿hasta dónde nos vamos a quedar? Cuando nosotros hicimos el informe REMI, la gente nos dijo, bueno, presentamos la propuesta en una asamblea en el Quiché, y la gente dijo, presentamos cómo íbamos a hacer el proyecto de reconstrucción de la memoria histórica con la Iglesia, cuál era el sentido. Un anciano se levantó, hubo gente, el cura de Nevaj nos dijo, olvídense de eso, no hay condiciones, la gente no quiere hablar, está muerta de miedo. Y un anciano en esa asamblea se levantó y dijo, es tiempo de hablar. Hemos pasado muchos años sin hablar y es tiempo de hablar. Pero también nos dijo, queremos saber qué van a hacer ustedes si hay problemas. ¿Ustedes se van a ir o se van a quedar? ¿No? Y hay una dimensión de este tamaño del acompañamiento que nos teje, ¿no? Uno no es Superwoman, Superman, ¿no?, para cosas, pero necesitamos ver también cómo es el desafío del acompañamiento nos teje, ¿no? Hasta dónde podemos, qué hacemos, cuál es nuestro papel, cuáles son nuestros límites, cómo hacemos de esto una herramienta constructiva en el trabajo con las víctimas, con esa perspectiva también de aprendizaje, porque nosotros, alguien me pregunta, bueno, me ha dicho muchas veces, ¿tú cómo estás deprimido? ¿Cómo estás con a veces la cantidad de procesos o situaciones o trabajo? Bueno, yo he aprendido mucho de lo que hago y creo que tenemos que tener esta dimensión también de cómo crecemos en lo personal, en lo profesional, con el trabajo que hacemos, y también, tema para la mesa de la tarde, cómo tenemos elementos que nos ayuden a procesar el impacto que todo eso supone. Bueno, muchas gracias.